La invitada de hoy, Informativo Forever FM. Para conversar sobre la consulta popular, doctora Gina Godoy, Washington Delgado la saluda para conversar sobre algunas preguntas de manera puntual. Bienvenida, buenos días. Quisiera confirmar su presencia en el teléfono. Washington, oyentes de Radio Forever, qué gusto. A los tiempos en esta cabina, gracias. Muchas gracias, muy amable. La pregunta 4 del referéndum dice que se va a crear un consejo de la judicatura de transición para que reestructure la función judicial y será compuesto por representantes del presidente, de la asamblea y de la función de transparencia. Los riesgos que hemos visto en este tema, y de acuerdo a eso quiero su opinión, doctora Gina Godoy, ¿no estará esto en manos de Alianza País, de la Revolución Ciudadana, Socialismo Siglo XXI, o finalmente politizar la justicia? La escuchamos. Yo agradezco su pregunta porque efectivamente son algunos de los argumentos que descalifican la propuesta hecha por el presidente Rafael Correa y es la oportunidad justamente para dar una respuesta desde quienes estamos siendo actores políticos en este proceso y sobre todo respaldando esta consulta. Miren que a diferencia de otros gobernantes como Lucio Gutiérrez y León Febres Cordero que se tomaron la justicia en sus manos, acá le estamos preguntando al soberano, le estamos preguntando a la ciudadanía si quieren que esto se haga. Es decir, que se tome la justicia en sus manos del presidente de la República. A ver. Cuando hace la comparación con Febres Cordero y con Lucio, ¿es esa la relación o no? No es la relación. A ver. Hago el antecedente o recuerdo un poquito la historia, porque sin más ni más, en uno mandaron tanques de guerra y en el otro un arreglo y acuerdo político para repartirse el poder. Ahora, nosotros, la ciudadanía es testigo, en Montecristi no hicimos absolutamente ningún cambio en la administración de justicia, excepto aquellos cambios que en la Constitución se incorporaron en sus disposiciones transitorias y hoy sabemos el resultado. En aquel tiempo se nos decían, hagan algo, hagan un mandato y cambien a quienes están en la administración de justicia y dijimos no. Luego de estos casi 2, 3 años nos damos cuenta que los resultados en la respuesta que esta administración de justicia tiene que dar son bastante ineficientes y por eso en estos 18 meses se pretende que por un lado esté esta comisión de transición para que evalúe, para que haga análisis de la gestión que se está haciendo en esta función del Estado y a partir de eso se empiecen a dar grandes cambios, pero tampoco es poniendo jueces, secretarios y amanuenses a dedo, sino también con concursos públicos. Eso creo que por un lado facilita la oportunidad de que la ciudadanía no solamente se convierta en espectadores de palo, sino que sean protagonistas, que hagan un real ejercicio de participación ciudadana para que los hechos que estén ligados o hayan la mínima sospecha de que se convierten en actos de corrupción, pues sean de conocimiento público y nosotros poder hacer una vigilancia, y digo nosotros ubicándome en este rol fiscalizador desde la Asamblea Nacional. No queremos reproducir prácticas y eso creo que ahora marca la diferencia a propósito de que es el pueblo ecuatoriano el que tiene que decir si quiere un cambio o quiere que las cosas se mantengan como están. Sí, yo creo que ahí hay dos aspectos que deberíamos profundizar. El primero es lo que acaba de decir Gina, que el pueblo lo diga, es decir, antes Febres Cordero, Lucio se lo tomaron en sus propias manos. El presidente ha dicho, vamos a meter las manos en la justicia, y el pueblo le podría decir, sí, yo confío. Inclusive a mí me han enviado comentarios a nuestro teléfono celular y han dicho algunos partidarios, seguramente del presidente, que sí, que confían en el presidente y le entregarían en todo caso la justicia diciéndole sí. Pero en el riesgo, de todas maneras, que haya un representante del presidente y que haya un representante de la Asamblea, dejemos aparte el representante de la función de transparencia, que podría asumirse que sea objetivo, independiente, pero no hay el riesgo de que el presidente y la Asamblea le digan cómo actuar a este Consejo de Judicatura Provisional y por allí también a quién elegir. Esa para nada es la intención de la... No es la intención, pero podría haber el riesgo, ¿sí o no? Yo creo que los riesgos siempre existen, pero justamente por eso estamos en esta democracia, porque queremos asumir riesgos, porque probablemente si Rafael Correa se cruzaba de brazos y era indiferente a esta demanda que algunos medios contribuyeron a que se haga mucho más mediática. Yo no digo que no se hayan estado cometiendo en las calles, en nuestros domicilios, en nuestras propias vidas, actos de la delincuencia en la que obviamente nuestras vidas es las que se expone. Pero mire, un ejemplo a propósito de lo que usted cita. En la Asamblea tenemos que lograr un acuerdo entre los 124 legisladores.
y usted sabe que allí hay todas las fuerzas políticas siendo parte de la misma. Probablemente no se logre una unanimidad para decir este es nuestro delegado, pero el movimiento Alianza País por sí solo no lo puede hacer tampoco. Somos simplemente 53 voluntades de 63 que se requieren para tomar resoluciones como esta. Entonces, creo que lo que hagamos, lo que tengamos que delegar, y hemos hecho algunas delegaciones a propósito de los concursos que en este momento está liderando y desarrollando el Consejo de Participación Ciudadana, y las cosas se van dando, Washington, se van dando. Y creo que esa es una muestra de que a ratos sí hay una voluntad política para contribuir a que las cosas caminen, pero a ratos también se empantanan, se paralizan, porque no caemos en una práctica de distribuir el poder, entre comillas, esto es reparto de la troncha o de la torta, y simplemente si tenemos que perder, perdemos, pero el tema es hacer las cosas sobre la mesa. Bien, la ciudadanía nos está escuchando y ellos están auscultando en todo caso el criterio de la doctora Gina Godoy. La pregunta 4. Vamos a la pregunta 1 de la consulta. Dice que se va a declarar como delito penal el enriquecimiento no privado. En este sentido, igualmente, riesgo. Atenta contra el derecho a la presunción de inocencia, inclusive amparado en la Constitución actual, y además el derecho a la intimidad, tener que reportarle al Estado cómo compré un bien, cuál es mi patrimonio y cómo lo conseguí. ¿Qué opina usted, doctora Gina Godoy? Esto tiene que ver con el enriquecimiento ilícito privado, y allí creo que los fantasmas de decir si tengo un mejor celular o si hice mejoras en mi casa no tienen ninguna relación con la pregunta. Las 5 preguntas restantes de la enmienda constitucional tienen que ver con el trabajo que posteriormente desarrollemos en la Asamblea Nacional. Esta es una figura nueva que tendríamos que trabajarla, conceptualizarla, poner montos, poner características, así como las sanciones en las que se aplicarían a quienes incurren en esta conducta delictiva. Una muestra o un ejemplo: en las últimas declaraciones de impuesto a la renta que hemos podido acceder del Servicio de Rentas Internas, hay 700 personas en el país que han incrementado su patrimonio en $1 millón. De estas 700 personas hay 121 personas que declaran 0 de impuesto a la renta. Y quien no solamente es contador o ingeniero o CPA, sabe muy bien que si el patrimonio se incrementa en $1 millón, obviamente le va a salir un valor a declarar y por tanto que pagar de impuesto a la renta. A estas personas que evaden sus obligaciones tributarias y que tienen en una actividad ilícita la justificación para el incremento de su patrimonio, es quienes se tienen que preocupar de una reforma como esta, como este contenido en la pregunta 6. No a la persona que mejora su carro porque lo pinta, porque le pone llantas radiales. No, estamos de acuerdo, porque yo creo que ahí, para concentrarnos en la parte sustancial. Pero la pregunta siguiente, entonces, sobre el tema, ¿será aplicable desde que comenzamos a reportar el patrimonio y cruzarlo, en todo caso, con la declaración de impuestos? Pero ¿qué pasa desde ese momento hacia atrás? Alguien que logró un bien en X cantidad de años y se presume que lo hizo lícitamente. ¿Estará obligado también esa persona a demostrar cómo consiguió su patrimonio? Usted pone un buen ejemplo, Washington, y el tema es que la presunción de inocencia no está en duda. No está en duda. Cuando se plantea o se adjudica una interrogante, en el caso que usted cita, pues ese interrogante requerirá de una previa denuncia para que en ese proceso de investigación hayan elementos que induzcan a que ese bien fue adquirido de manera inadecuada, de manera ilícita, de manera fraudulenta. La investigación arrojará el resultado y la responsabilidad de uno u otro individuo en relación a la forma como haya obtenido el incremento de ese patrimonio. Para dejar en claro el tema, ¿cuáles serían las formas fraudulentas? Por ejemplo, cuando se habla de bienes públicos, es obvio que el empleado público se robó la plata de los ecuatorianos. Si él beneficia a alguien, una empresa que está en el ámbito privado, es obvio que hay ahí hay una relación entre el funcionario público y el funcionario privado. O digamos un negocio, que es como lo entienden más a ratos nuestros oyentes. De acuerdo, un constructor, por ejemplo, que en vez de construir una carretera por $1 millón, le pagaron 3 millones, asumamos ahí para poner un ejemplo puntual. Pero ¿qué tal si es alguien que nunca trabajó con un funcionario público, sino que solo trabajó en actividades privadas con otras empresas privadas?
¿Cómo sería ahí el haberse enriquecido fraudulentamente? Washington, yo quisiera pedirle a usted me permita no dar detalles de la pregunta que me hace. ¿Sabe por qué? Porque definitivamente esta es una discusión que tenemos que hacer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tenemos que conceptualizar, tenemos que poner las características, las condiciones, cómo establecemos estos vínculos. Obviamente la declaración de impuesto a la renta es un elemento importante porque es una declaración formal y tenemos un soporte que también es público a propósito de que se encuentra en el Servicio de Rentas Internas. El registrador de la propiedad es otro elemento, las cuentas bancarias es otro elemento. Entonces creo que algunas de esas informaciones que estamos citando van a permitirnos en este momento, si bien tener luces, los detalles exactos para cuando construyamos el proyecto de ley o para cuando lo debatamos. Exacto. Y luego terminemos porque votando. Es que hay algo, si alguien dice sí y no, sabe que no se queda en el sí y no, sino que hay consecuencias, ¿verdad? Que luego, entonces sí, yo creo que conviene discutir por lo menos, aunque confiemos, vamos a suponerlo así, en la Asamblea Nacional, que ustedes van a actuar de buena fe, van a actuar muy bien, de manera muy ilustrada, pero el que va a votar por un sí debe saber que quedará en manos entonces de la legislatura la definición de estos detalles. Es cierto. Y eso que queda en las manos de la legislatura corresponde a al segundo paquete de preguntas, ¿no es cierto? Ese segundo paquete de preguntas, a diferencia del primero que tienen que ver con enmiendas constitucionales. Que ya viene con los anexos. Y que son cambios inmediatos, los segundos tienen que ser discutidos y elaborados por la Asamblea Nacional. Ya. Eso nos va a dar tiempo tanto para los legisladores como para la ciudadanía, que a través de los distintos medios de comunicación pues se van informando y van siguiendo las discusiones que vamos desarrollando en los distintos temas. Bien, vamos a la pregunta 4 de la consulta. Yo he destacado estas 3 preguntas que son quizás las de mayor controversia. Cuando se crearía un Consejo de Regulación de Contenidos de Comunicación y al darle facultad de establecer criterios de responsabilidad ulterior, es decir, que ellos creen quién está bien, quién está mal o qué está bien, qué está mal. Riesgo, ¿quiénes serán los componentes, doctora Gina Godoy, de este grupo? Y la libertad de expresión con una censura previa y de autocensura. Mejor me quedaré callado por si acaso ese consejo diga a su criterio que lo que yo he dicho es algo indebido. Doctora, su opinión. El artículo 133, numeral 2 de la Constitución de la República cita que las leyes orgánicas deben regular y la ley de comunicación tiene que regular, porque está así anotado en la disposición transitoria primera del texto constitucional. Usted sabe que tenemos un proyecto casi que en el cajón guardado, porque no han habido las condiciones políticas para que este proyecto pueda llegar al Pleno de la Asamblea Nacional y haya un pronunciamiento efectivo. Hoy la pregunta plantea eso, desempolvar el proyecto guardado y el que pongamos nuevamente sobre la mesa el tema para ser discutido. Cuando hablamos de regulación, obviamente significa que habrá consecuencias y que hay responsabilidades de quienes violenten la norma. Y allí también tanto el proyecto como la pregunta citada habla de cuándo habrá este tipo de sanciones, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y es cuando se habla de sexo explícito en la publicidad, cuando hay una exposición de niños, niñas y adolescentes. Esos hechos no pueden ser sujeto de elemento comunicacional alguno. Ese Consejo tiene esa responsabilidad y obviamente es lo que queremos lograr con la pregunta al pueblo y lograr también un sí. En cuanto a quienes lo conformaría, se ha dicho que no deben estar, no debe estar nadie de la función pública. Ni políticos, ni industriales, ni comerciantes, etcétera. Totalmente ciudadanía independiente. Se han dicho algunos argumentos y algunas tesis, sin embargo, lo que sí se ha dicho es que deben estar los medios de comunicación. Y recordemos lo que dice también el texto constitucional a propósito de no ser parte de los entes reguladores quienes van a ser regulados. Creo que es una discusión que no ha terminado, que tenemos que concluirla, pero que en tanto logremos saber si el pueblo quiere o no que haya este ente regulador, los componentes podemos, o los integrantes de este Consejo pueden también seguir alimentando esta discusión que tenemos. Nosotros desde la Asamblea Nacional y desde el bloque de Movimiento de Alianza País seguimos diciendo que el acuerdo ético político firmada por cada una de las bancadas y tiendas políticas que se encuentran en la Asamblea Nacional, excepto Madera de Guerrero, sostenemos
desde nuestro movimiento, insisto, que el acuerdo se mantiene. Va a mantenerlo. Sí, porque Betty Carrillo y Fernando Alvarado han dicho que ya no. Sí, yo sé que ese es el criterio de estas dos personas que usted ha citado, una de ellas parte del bloque de Movimiento de Alianza País, pero recuerde que nosotros somos orgánicos y siempre nuestras reuniones de bloque no son obedecen a la mayoría, para tomar el té ni para tomar un vaso de cola, sino justamente para hacer de esto un espacio de discusión, y el acuerdo que tenemos allí, o la tesis que sostenemos, es justamente que el acuerdo ético político está vigente. Doctora Gina Godoy, me ha dado mucho gusto conversar, como siempre. Usted se argumenta y es la ciudadanía la que va finalmente a tomar una posición. Pero le voy a leer lo que opina un amigo oyente. He escogido al azar, ¿no?, en algunas opiniones que nos han llegado a nuestro celular. Dice: todo suena muy bonito, pero conociendo al presidente, él hará lo que le dé la gana. ¿Qué opina usted? Yo creo que en este momento la consulta popular no cruza por si tengamos o no confianza respecto de quién lidera un proceso. Él ha dicho, confíen en mí, ¿ah? Sí, yo sé que él lo ha dicho, pero como humanos que somos también, no solo que tenemos libertad de decir las cosas, sino que a ratos también uno puede ser crítico, y yo al menos estoy en una tienda política en la que ser crítico no es pecado, y yo sigo diciendo lo que me parece. Usted se critica y no le dicen, como le dijeron a Betty Amores, algunas cositas especiales, traidores, etcétera. Es una gran compañera, yo la quiero mucho a Betty, lamento que no estemos. Me imagino que usted la respaldó o no la respaldó. ¿Respecto de qué? Cuando el presidente dijo que eran traidores. Mire, yo aprecio mucho a Betty, la conozco, es una compañera desde el proceso constituyente. En este momento tenemos diferencias políticas, sin embargo, nuestra relación personal no se ha visto afectada, igual que como con la compañera María Paula Romo. Siguen siendo nuestras compañeras de bancada, compañeras de un gran proceso, de una larga lucha. Hoy estas diferencias nos ponen en veredas distintas, pero el plano personal no se ve afectado, y yo quiero preservar ese vínculo, ¿no? Ese vínculo, porque cuando se comparten luchas en un proceso... Qué bueno, lo mejor es eso, el consenso, pero precisamente la pregunta o el planteamiento que nos hace el amigo oyente, es que el presidente ha demostrado, ¿no?, que cuando tiene ese poder, finalmente él hace o sigue su criterio personal también, además. Washington, sí, gracias por permitirme terminar la respuesta a esa pregunta. Sí. Mire, hay algo que no podemos negar, hay una aceptación muy importante en el país entero de aceptación a la gestión que hace Rafael Correa. Hay un gran respaldo, las encuestas lo recogen, no lo digo yo, a propósito de esta consulta que se está planteando, con algunos matices, con algunas diferencias en algunas zonas del país, ¿no es cierto? Pero algo que no podemos negar y que ahí está a la vista de toda la ciudadanía, es que este no ha sido un gobierno de discurso y de perorata, sino de hechos, de resultados. De allí que la confianza, en el buen sentido de la palabra, justamente se da porque hay estos antecedentes, porque hay estas cosas que la ciudadanía va constatando y que va accediendo. Doctora, si usted habla de confianza y antecedentes, ¿qué pasa con el tema de salud, con los neonatos? Sí, ahí hay una situación bastante delicada, nadie le ha quitado el cuerpo. Yo veo allí a personeros del Ejecutivo y del Ministerio de Salud, a una ministra coordinadora dando la cara, contando respuestas, pero algo que es importante, y creo que eso nos llevará algún tiempo más sin que esto desmotive a los oyentes. Los grandes cambios, las direcciones, los ministerios, son gente de este proceso y con ganas de hacer una revolución. Pero en la institucionalidad pública hay gente que está atrincherada en su puesto y no se inmuta ante el dolor de la ciudadanía, es indolente, y esa gente rema contracorriente en esta gestión. O sea, nosotros vamos a 360 grados o a 120 kilómetros por hora, cuando estos funcionarios que tienen 10, 15, 20 años están esperando que el tiempo se cumpla para jubilarse y irse con su billetito en el bolsillo a sus casas, pero no se dan cuenta que estando en la función pública lo que tienen es que dar un buen servicio. Para eso es el servicio público, para que la ciudadanía sienta no solamente que hay una respuesta, sino que hay una cordialidad, por lo menos en la atención. Uno mira, yo soy usuaria, Gina Godoy tiene una ventaja, y es que a ratos no toda la ciudadanía la reconoce. Entonces yo voy por los servicios, porque uno tiene que mirar y aterrizar y poner los pies en tierra siempre, no ponerse en una nube, si no se desconecta de una realidad. Y el caminar en esa cotidianidad me permite a mí ir identificando a muchos funcionarios que atropellan, que agreden a los usuarios, y esa gente definitivamente cuestiona este gran cambio.
¿Cuándo se va a cambiar eso? Creo que allí se requiere de más tiempo porque toda la institucionalidad pública tiene que ser evaluada y solo aquellas personas que quieren servir a la ciudadanía tienen que mantenerse en ese puesto. Los que no quieren hacerlo, que se vayan a sus casas. Gina, ojalá que esto sea una fiesta democrática, lo de la consulta popular, y que el pueblo se informe, porque fíjese que solo el 5% está informado. Los demás ni siquiera saben de qué se trata, se han hecho preguntas, algunos dicen que hay 15 preguntas, etcétera. La opinión de un experto publicitario que nos acaba de enviar dice, me parece que es más un gobierno de gran inversión en publicidad para convencer a todos de su criterio. La dejo con su despedida, Gina. Gracias, Washington. Decirle a la ciudadanía que si bien por un lado se rescata la confianza, creo que ni cuando nos casamos conocemos a nuestra pareja, ¿verdad? De allí el resultado de muchos divorcios. Pero no ahora, conocíamos al presidente en todo caso. Ahora es importante informarnos, revisar. Si no hay tiempo para la lectura, busquemos los medios de todas las tendencias. Y evidentemente hay a favor, hay en contra, pero eso es democracia, así que en esa democracia tengamos la libertad absoluta de poder expresarnos, de una vez más ir a esa fiesta democrática que usted señala y pensar no solo en nosotros, sino en esos hijos, en nuestros nietos y en las generaciones venideras que requieren de este gran cambio y que en la justicia es urgente hacerlo. Esa es la gran responsabilidad que usted tiene como asambleísta, Gina. Le agradezco haberme atendido el día de hoy. Un abrazo, saludos. Muchas gracias.